Muy buenos días, una hermosa mañana. Estamos aquí transmitiendo nuevamente Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario y con un tema hoy, el falso arrepentimiento. Nos dice la palabra, porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. Veamos el falso arrepentimiento. El arrepentimiento falso o espurio se nos dice que es del mundo. La tristeza del mundo, esto es la tristeza por el pecado que procede de consideraciones y motivos mundanos relacionados con la vida presente o a lo más que considera la propia felicidad en un mundo futuro sin miras a la verdadera naturaleza del pecado. El cambio no es en puntos fundamentales. El falso arrepentimiento está fundado en el egoísmo. Este arrepentimiento no produce cambios en la conciencia, es egoísta, generalmente fundado en el temor de lo que se puede perder o sufrir, pero sin ánimo de abandonar las obras de la carne que lo atan al pecado. Dejan en el corazón disposición para el pecado intacta y sin someter. Los sentimientos en cuanto a la naturaleza del pecado no han cambiado y el individuo todavía siente el deseo de pecar. Se abstiene de hacerlo no porque lo aborrece, sino porque teme sus consecuencias. No obra por amor, sino por temor al castigo o la pérdida. Señor, líbrame de tener un corazón egoísta e insensible a tu palabra. Realmente es un tema a veces hasta difícil de explicar, ¿no? Del tema del arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Porque cuando uno teme perder algo por miedo, delante del Señor estoy hablando, verdaderamente no ha entendido el amor de Dios. Porque cuando hablamos del temor a Dios, no estamos hablando de miedo en el sentido del castigo. El temor a Dios tiene que ver con aquello de temer de ofender a quien me ama. Yo puedo tener temor por mi esposa, y no porque le tenga miedo. No, los que conocen a mi esposa Sara no es para tenerle miedo, pero realmente hay un temor. ¿Cuál es el temor? Y no perder la relación, mantener una buena relación de vida, de armonía, de amor, de amistad. Porque también en el matrimonio prima esa amistad, esa complicidad que tienen los amigos, ¿no es cierto? En el buen sentido de la palabra. Y sería muy doloroso, ¿no es cierto?, perder esa relación. Estoy hablando de una relación humana. Ahora, ¿por qué tiene que ser distinto con Dios? Si Él es nuestro Padre. Entonces, esa reverencia al amor, esa lealtad al amor que uno tiene para con Dios, es lo que verdaderamente no podemos perder. Entonces el falso arrepentimiento tiene que ver con el miedo que tenemos muchas veces de perder cosas que nos agradan de este mundo, sabiendo que no tienen lugar en el reino de Dios. Lo sabemos que Dios va a decir que no. Eso no tiene parte conmigo, va a decir el Señor. Entonces, como tenemos miedo de perder eso, ese temor se transforma en miedo a Dios. Entonces, fingimos un arrepentimiento, pero por miedo de perder aquello. Y el arrepentimiento, a veces está muy mal mirada la palabra, muy manoseada, por el hecho de no entender qué significa arrepentimiento. Arrepentirse de algo tiene que ver con
reconocer que estuve equivocado, que viví equivocado. Yo era uno de los que reconocía y que reconozco que viví como un necio. Muchos años de mi vida como un necio, negando una realidad, aún de la existencia de Dios. Porque no hablemos ni siquiera de decir, bueno, no tenía una relación con el Señor, pero creía en el Señor. No, de la existencia, a ese extremo de necedad. Recuerdo haber dicho con mis propios labios cuando venían a hablarme del Señor y alguna cosa, y los paraba en seco y les decía, mirá, no perdás tiempo de hablar conmigo de eso porque yo no pierdo tiempo de hablar de lo que no existe. Era una convicción que tenía en ese sentido. Pero venido al Señor, me doy cuenta qué necio que era de no darme cuenta de cuánto me estaban amando. Y descubrir ese amor de Dios que verdaderamente me produce una reverencia y un temor de perder esa relación. Pero por las malas decisiones mías, tomando decisiones que sé que Dios no va a aprobar. A veces vienen personas y me piden que ore por alguna determinada cosa, pidiéndole a Dios que lo bendiga en determinada cosa. ¿Para qué voy a orar? Esta es mi postura. ¿Para qué voy a orar por algo que yo sé que Dios no lo bendice? No me voy a hacer cómplice de una bendición que yo sé que Dios no la va a bendecir. Porque Él ya ha declarado que a eso lo aborrece. Entonces, y lo ha declarado de tantas maneras. Por eso el Señor Jesús terminó en la cruz. Terminó aborrecido de la gente. De aún de aquellos mismos que lo seguían, ¿no? Que lo siguieron por días y que recibieron sanidades, milagros. Y después fueron también gente que estuvo ahí clamando, ¿no es cierto? Y pidiendo que fuera crucificado. Entonces, ¿cuál es el nivel de arrepentimiento que uno debe tener? Y el reconocer lo que viví sin Dios y que no lo quiero más en mi vida. He decidido no querer más lo que Dios aborrece. Y me dirá usted, pero ¿y es fácil, pastor? No, más vale que no es fácil. Porque venimos contaminados precisamente de la muerte que produjo el pecado. Nacimos pecadores. Entonces, por lo tanto, fácil no es. Nada en la vida es facilismo. Todo tiene un proceso, todo tiene un... El amor se trabaja, se edifica. Las relaciones se trabajan y se edifican. La amistad se sostiene en base a lealtad. Y la lealtad presupone un compromiso. Si no, no soy amigo. Digo ser amigo, pero no soy un simple conocido. Entonces, el arrepentimiento, ese falso arrepentimiento del que habla ahí en 2 de Corintios, realmente nos pone en desventaja frente a nuestro enemigo, porque él está esperando precisamente esos anhelos y esos deseos por las cosas que tenemos miedo a perder para hacernos aferrar a ellas. Y que después nos terminan causando dolor, pena, tristeza, amargura. Y se nos hace difícil salir de ahí, porque muchas veces el orgullo no nos permite reconocer que nos hemos equivocado, que tendríamos que haber ido por el otro camino. Hay dos caminos.
Uno estrecho, angosto, que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, y el otro es ancho, amplio. Hacé lo que quieras, total. Es Dios tan bonito que te va a perdonar igual. Y no es así. No es así. Por eso, miremos un poquito, permitámosle al Espíritu Santo que nos examine y examinarnos a través de Él. Sigo insistiendo, no miremos tanto la paja del ojo ajeno. Hay cosas que tenemos que resolver nosotros en nuestra vida para poder caminar sin culpa, sin cargas y sin mochilas pesadas que después nos llevan a la tristeza, a la amargura, al dolor. Por eso es tiempo de bendecir, de decir bien. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos toda honra, toda gloria a ti, Señor. Y te ruego, Señor, de que podamos caminar en fe, en amor, en gracia, en misericordia. Y que nuestra vida sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti cada día, Señor. Por eso ponemos nuestras vidas una vez más en tus manos, Señor, confiados, seguros de tu cuidado, de tu amor, de tu protección y de tu guía, Señor, y corrección. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos que están cerca, los que están lejos, Señor. Guárdalos en tu amor, guárdalos en tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga un hermoso, bendito día y disfrute de la compañía del Señor.